Muchas gracias, ministra. Sí, okay. A continuación, quiero dejar con ustedes a Paula Astudillo, directora de la Unidad de Estudios de CONICYT, quien presentará los hallazgos de estos dos estudios realizados por la institución. El primero analizó la realidad nacional en formación y promoción de mujeres científicas en STEM, mientras el segundo identificó prácticas e iniciativas exitosas a nivel internacional. Paula. Iluminada, claro. Si alguien... Okay. Pero de esto es importante, debería generar. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de los organizadores. Tenemos un problema técnico, a veces ocurre, así es que vamos a partir la presentación del estudio verbalmente. Se me hace más difícil, lo reconozco, pero vamos a hacer el intento. Bueno, como citaba la ministra, el año 2016 CONICYT hizo 2 estudios y la motivación inicial que estaba detrás de esto era decir, queremos saber qué están haciendo las distintas universidades o el sistema universitario chileno en términos de enfrentar, ¿cierto?, las brechas y las desigualdades de género en el ámbito de las ciencias y particularmente en las llamadas STEM, ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas. Y esa fue la motivación inicial. ¿Para qué? Para ver qué ideas podemos sacar, para ver cómo podemos también nosotros como agencia pública, que entrega fondos de investigación, ¿cierto?, que promueve la investigación en el país, cómo podemos también nosotros desde este sector público aportar, recoger ideas y fortalecer lo que es también nuestra iniciativa de política institucional de género. Pero en el camino nos dimos cuenta que no solo teníamos que ver el paso 2, teníamos el paso 1, que era algunas ideas, ¿no?, algunas cifras generales respecto de la participación de las mujeres en estas áreas. Y entonces queríamos irnos rápidamente al paso 2, a ver, bueno, ¿y qué se está haciendo para enfrentar? De quienes investigan en estas áreas son mujeres. Sabemos que esto comienza mucho antes, ¿verdad?, en el sistema escolar, en términos de vocaciones científicas y la enseñanza de estas áreas, como planteaba la ministra. Pero faltaba escarbar un poco más de cuáles son esas brechas, cuáles son esos obstáculos. ¿Siguen siendo los mismos que habíamos estudiado años atrás? ¿Siguen siendo los mismos que otros estudios en otros países estaban indicando? Entonces el estudio se modificó un poco y intentamos hacer ambas cosas. La idea, el recorrido de esta presentación es primero algunas cifras generales de contexto, muchas serán a lo mejor conocidas, compartidas, pero para situarnos. Y luego vamos a recorrer algunos datos, algunos hallazgos principales del estudio nacional y también del estudio internacional, que lo que buscaba era ver qué estaba ocurriendo, qué se estaban haciendo en otros lugares del mundo desde, en este caso, agencias como nosotros, fondos de investigación o el sector público. Entonces, algunos elementos generales, ya sabemos que desde el nivel escolar, la prueba CIMSE, que es la que mide la calidad de la educación en nuestro país, ocurre que en matemáticas, para los cuartos básicos, niños y niñas rinden igual, obtienen el mismo puntaje. Ya en octavo, 4 años después, obtienen 6 puntos de diferencia los niños a favor, digamos, en brecha, digamos, los niños 6 puntos más que las niñas. En tanto, en CIMSE de ciencias, en sexto básico, niños y niñas rinden igual, y en segundo medio, hombres obtienen ya 10 puntos de diferencia por sobre las niñas. Desde el nivel escolar también podemos decir que
Y complementando esto, el test PISA del año 2015, que es un test internacional que mide también el desempeño escolar de estudiantes de 15 años en distintas áreas. Tenemos, por ejemplo, que Chile ocupa el tercer lugar de mayor brecha de género en el test PISA en el área de matemáticas el año 2015, entre más de 72 países. ¿Hay una tarea pendiente? Hay una tarea pendiente. Tenemos que a nivel de vocaciones, de carreras y caminos laborales, a medida que avanzamos, ¿no?, en nuestro ciclo vital, a medida que vamos creciendo, como planteaba también la ministra, en primer año de la matrícula el primer año de las matrículas de la educación superior, carreras de pregrado, ingresan más mujeres, un 53% son mujeres. Se titulan más mujeres, un 55% de quienes se titulan son mujeres al año 2016. Esto es, terminamos las carreras y además nos titulamos más rápido. Sin embargo, luego, a medida que vamos avanzando en estudios de posgrado, magíster, va bajando esa matrícula, va mermando esa opción para las mujeres. A medida que estudiamos doctorado, sigue disminuyendo la matrícula de las mujeres o la participación femenina de las mujeres. Y así uno sigue bajando, digamos, esto es como un embudo, ¿no? Sigue bajando la participación de las mujeres a medida que vamos mirando los distintos niveles de formación académica y asociadas, ¿no?, a lo que es la carrera de investigación. Particularmente si miramos en las áreas de las ciencias, la ingeniería, las tecnologías y matemáticas, ocurre otro hecho además, que es la baja participación fuertemente en estas áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en las matrículas de primer año en pregrado en las universidades, solamente un 17% de la matrícula son mujeres en las áreas de ingenierías en general y un 22% en las ciencias. En tanto, en salud y servicios básicos tenemos un 78, un 79%. Es decir, aquí hay una opción, ¿verdad?, de carreras, de profesiones, de áreas de investigación más adelante, que además está asociada a ciertos estereotipos, ¿no?, y culturales, porque en el caso de salud son, por ejemplo, las enfermerías, ¿no?, asociadas a los cuidados, el rol de la mujer como cuidadora, como educadora, que es fundamental. Voy a saltarme algunos gráficos que tenía para mostrarles. Si es que miramos lo que es la academia y la carrera de investigación, puedo contarles que, por ejemplo, en nuestros propios proyectos financiados por Fondesit, ¿no?, que es uno de los fondos de investigación más grandes que tenemos, en las áreas de ingeniería y tecnología, un 30% de quienes se adjudican estos proyectos de investigación en Fondesit postdoctorado son mujeres. En iniciación, un 24% son mujeres. Y en Fondesit regular, que uno podría asociar, ¿no?, a los investigadores más consagrados, que llevan ya más tiempo en su carrera, apenas un 15% son mujeres. En tanto, en ciencias naturales tenemos una tendencia similar. La Fondesit postdoctorado, un 34% de quienes se adjudican los proyectos son mujeres, en iniciación un 24% y en regular un 18% de quienes adjudicaron los proyectos del año pasado son mujeres. Otro dato adicional, que ya es parte de lo que levantamos en este estudio que les voy a comentar, es que solo el 14% de los puestos directivos de los programas de doctorados de las áreas STEM en las universidades chilenas son mujeres, solo el 14% de todas las universidades chilenas. Programas de doctorado en estas áreas.
Ahora, el estudio del sistema universitario chileno, que se tituló Realidad Nacional en Formación y Promoción de Mujeres Científicas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, fue realizado en conjunto con, y no podemos dejar de mencionar a nuestros ejecutores, con la consultora Isónoma, con las investigadoras de la Universidad de Chile, Karin Berlien, Patricia Varela y Cecilia Roballo, con quienes desarrollamos este trabajo. El objetivo general de este estudio era analizar la presencia, la ausencia de prácticas e iniciativas en posgrado STEM en los programas de doctorado en las universidades chilenas. Y prácticas e iniciativas que atrayeran mujeres a estas áreas, las formaran y, digamos, mantuvieran su proceso, las estimularan a mantenerse en el proceso de formación y además promovieran sus carreras de formación, de investigación posteriores. Y también, y este es como un poco lo que la misma evidencia nos fue mostrando, tenemos que profundizar en conocer mejor las necesidades, las brechas y los desafíos para la implementación de nuevas estrategias, ¿no? La metodología que ocupamos fue cuantitativa y cualitativa. En metodología cuantitativa hicimos encuestas a los 3 estamentos de las comunidades académicas de estos programas de doctorado, donde el universo era 134 programas de doctorado identificados a nivel nacional en el 2016, 19 universidades donde estaban distribuidos estos doctorados. Y tuvimos una muestra total de 1.459 encuestas válidas. Esto se desglosa por encuestas a directivos y directivas, es decir, quienes coordinan y dirigen esos programas de doctorado, 70 encuestas, académicos y académicas, 608 encuestas, y estudiantes de estos programas de doctorado, 781. Además, complementamos con metodología cualitativa, hicimos revisión documental de 76 programas de doctorado. Aquí buscábamos ver si en su normativa y digamos en sus documentos institucionales principales como programa o como facultad o unidad académica en la que estaban, existían enfoque de género, medidas de género, acciones que uno pudiera vincular a la idea, ¿no?, de enfrentar estas brechas de género que existen en las ciencias. Hicimos además 26 entrevistas en profundidad y 7 grupos focales con estudiantes. Las entrevistas fueron a directivos, directivas, coordinadores de programas, en tanto los grupos focales fueron para, digamos, con los grupos de estudiantes de los programas de doctorado. Abarcamos todo el país, hicimos 4 entrevistas en la macrozona norte y 2 grupos focales, 15 entrevistas en la macrozona centro y 3 grupos focales, y 7 entrevistas y 2 grupos focales en la macrozona sur. Cuando decimos macrozona, en centro, por ejemplo, no era solo Santiago, incluía Valparaíso hasta Talca. Dimensiones de análisis que nos interesaba mirar. Primero, cierto, una caracterización personal y académica de quienes eran nuestros encuestados entrevistados. Brechas y barreras en la carrera académica que reconocían y que identificaban. Existencia de medidas de equidad de género e institucionalidad al respecto, particularmente medidas de apoyo a la maternidad, paternidad, como uno de los conflictos que todavía se identifican como principales para la carrera de investigación, igualdad de oportunidades en la carrera académica, medidas para la igualdad de género en STEM, y apareció también en el proceso de investigación, producto del contexto probablemente, una dimensión que no estaba contemplada, pero estaba ahí en las conversaciones, así que la incluimos, que era el tema de la discriminación y acoso. Las áreas de los programas entonces eran ciencias, tecnologías, matemáticas y ingenierías. Los principales hallazgos, llegamos justo a los hallazgos, bien.
Un par de elementos de caracterización que ayudan a entender también el análisis de los hallazgos. Promedio de edad de directivos y directivas, 51 años. De académicos y académicas, 48 años. Y estudiantes, su promedio de edad, 30 años. Un elemento de su caracterización personal, que luego es parte también de lo que se reconoce como una de las brechas más importantes, que es la conciliación trabajo-familia, que va a ser conversada, entiendo, en el panel más tarde, es el tema del rol, ¿no?, del cuidado de los hijos e hijas, aunque sale también de otras familiares, ¿no?, padres, madres, hermanos, hermanas y otros. Pero en algún momento de la carrera, hijos e hijas, y en otro momento de la carrera de la investigación, quizás los adultos mayores de la familia. Fíjense, si bien son distintos grupos, pero si uno hace un poco el análisis por edad, como directivos y directivas, que es un grupo pequeño en la muestra de todas maneras, hay que hacer esa salvedad, un 88% de los hombres declara sí tener hijos. Y solo un 54% de las mujeres que han llegado a cargos de dirección declaran tener hijos. Esta diferencia baja un poco entre académicos y académicas y es mucho menos acentuada entre los estudiantes. Vamos a ir combinando datos cuantitativos con cualitativos. ¿Tiene el audio? Pero la idea es que lo digan las citas y no yo. La idea de que si quieres ser competitiva, tienes que dejar de lado a la familia. Okay. Se nos pasó. Les preguntamos entonces respecto de la velocidad de la carrera académica. ¿Qué pensaban de lo que ocurría en su comunidad? Y en general ocurre que un 58% de los académicos hombres creen que hombres y mujeres avanzan con igual rapidez, frente a un 77% de las mujeres que identifican mujeres académicas de programas de doctorado, STEM, que identifican que los hombres avanzan más rápido. Les preguntamos entonces respecto de sí mismos y sí mismas, ¿cuáles habían sido en su experiencia los principales obstáculos de la carrera académica? Directivos y directivas sitúan varios de ellos en ninguno. Y fíjense, llama la atención que un 40% de las mujeres en puestos de dirección identifican que no han tenido ningún obstáculo. Académicos y académicas sigue siendo, digamos, la brecha o el obstáculo principal para su carrera de investigación, la conciliación con la vida familiar. En tanto, los estudiantes es un tema de recursos económicos. Mira, aunque los hombres también tenemos responsabilidades familiares, el mayor peso se lo lleva la mujer. Entonces, naturalmente, la maternidad genera una especie de desaceleración de la carrera académica. Y si le agregamos que esta es tan competitiva, las mujeres entonces quedan fuera. Les preguntamos luego qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con que en sus unidades académicas y en sus programas de doctorado se promueve una cultura para la igualdad de género desde lo académico. Pueden ver que las directivas, digamos, es consistente que mujeres directivas, mujeres académicas, mujeres estudiantes señalan estar mayoritariamente en desacuerdo, o cercano al 46-45%, están en desacuerdo con que en sus unidades o sus programas se promueva una cultura para la igualdad de género desde lo académico. Lo cualitativo nos ayuda, las entrevistas nos ayudan a encontrar algunas pistas de
¿Por qué no se promueve esta cultura de la igualdad? Hay profes que son bien violentos y agresivos a veces para pedir cosas. No se escucha, ¿no? No te pongas a llorar, te pongas necesita. Y ahí tenemos que hacer el llamado de atención. Porque siempre está muy bajo, sí. De que la emoción dificultaba o entorpecía el trabajo de la mujer en sí. ¿Está muy bajo desde acá? Ah, ok. Bueno, pero pueden leer las citas. Hay profes que son bien violentos y agresivos a veces para pedir las cosas y siempre que llaman a una chica a la oficina le dicen no te pongas a llorar ni te pongas mujercita, y ahí tuvimos que hacer un llamado de atención porque siempre sacaban a relucir eso, que la emoción dificultaba o entorpecía el trabajo de la mujer en ciencias. Si yo denuncio, claro, va a ser como hacer justicia y voy a poder superar esto, pero mato mi vida académica. Ninguna mujer que todavía está pensando seguir en la carrera científica denunciaría un acoso sexual. Ahí fue cuando nos empezó a salir ese tema que no estaba contemplado inicialmente en el diseño del estudio, pero en las entrevistas comienza a salir. Otra dimensión de análisis importante era ¿qué hace? ¿Qué existe en equidad de género e institucionalidad en las unidades académicas y en los programas de doctorado? Entonces, en relación a una política de género dentro de los universos de encuestados, un 57% de los directivos y directivas plantea que no existe alguna política al respecto, un 56% de académicos y académicas plantea que no sabe si existe alguna política de género en su propio programa de doctorado. En tanto, un 81% de los estudiantes desconoce si existe alguna política de género en su programa de doctorado. Esto nos pareció sorprendente, sobre todo sabiendo que en general los programas de doctorado son comunidades pequeñas. Entonces preguntamos primero, ¿en su programa de doctorado o en su unidad académica? Hay un desconocimiento importante respecto de si existe alguna normativa al respecto. Otra dimensión era la igualdad de oportunidades en el programa de doctorado, y los estudiantes nos cuentan que el hombre de doctorado alienta, les preguntamos lo siguiente, el programa de doctorado alienta a las mujeres para postular a cargos y o áreas donde están subrepresentadas. El 44% de los hombres cree que sí, y solo el 30% de las mujeres cree que sí. Luego, frente a la idea de, en las áreas del doctorado, los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de ser alentadas para postular a una posición de investigación académica, el 55% de las mujeres está de acuerdo, en tanto el 27% de los hombres está de acuerdo. Frente a la afirmación, es muy difícil conseguir un trabajo académico en las áreas de doctorado, un 80% de las mujeres cree que es muy difícil, frente a un 71% de los hombres cree que es muy difícil. Este es el estamento de los estudiantes. Una cosa es identificar las brechas, los obstáculos, otra cosa es conocer si existen medidas e iniciativas o la no existencia de las mismas, y una distinta es ¿y qué posición tomo yo frente al tema? Entonces les quisimos preguntar, ¿qué nivel de aceptación tendría usted de medidas en pos de la igualdad de género a nivel de políticas públicas? Las respuestas de los directivos fueron las siguientes. El 100% de las mujeres y el 95% de los hombres directivos, directivas de programas de doctorado STEM señalaron estar de acuerdo con leyes que promuevan la igualdad salarial entre hombres y mujeres en la misma posición dentro de los programas de doctorado STEM. Disminuye esa aceptación respecto de las becas. Les preguntamos, ¿y estaría de acuerdo con becas especiales para mujeres en las STEM? Un 69% de las directivas mujeres lo están,
y un 37% de los directivos hombres lo están. Otra pregunta fue, ¿estaría de acuerdo con que en su unidad académica se generen cupos especiales que aseguren un porcentaje de mujeres presentes en las áreas STEM? Un 54% de las mujeres académicas están de acuerdo con esa medida y un 28% de los hombres lo están. Estos son algunos hallazgos principales de este estudio. Está el estudio completo, mucho más detallado, en nuestra página web, y entiendo que también le enviaron el link con el link de la invitación de la actividad de hoy. A partir de estos hallazgos tuvimos básicamente algunas ideas que quizás confirman los supuestos o confirman estudios anteriores hechos en Chile. El 2011 ya CONICET había hecho un estudio también general, no solo de las áreas STEM, pero que de alguna manera confirma estas brechas. Y probablemente también lo que ocurre con otros países en la región e incluso en otros puntos del globo. En relación a las brechas, hay una menor presencia de mujeres en todos los estamentos, hay gran inequidad vertical. Con inequidad vertical decimos que es el proceso en que a medida que se avanza en la carrera de investigación, las mujeres se van quedando atrás, ¿no? Lo que la CEPAL llama el techo de cristal, lo que el BID llama el suelo pegajoso, ¿no? Esto es que partimos a un mismo nivel, pero a medida que vamos mirando las posiciones de liderazgo dentro de lo que es la organización del mundo de las ciencias y de la investigación, las mujeres van quedando atrás en poder acceder a esos puestos de liderazgo. La segunda gran idea para reflexionar es que las tensiones en la carrera de la investigación con la vida familiar siguen siendo la mayor tensión en este rol tradicional que tenemos las mujeres como cuidadoras, ¿no? Y esto podrán verlo si alguien se interesa en profundizar en el estudio, varias formas, desde los horarios en que se asumen a veces las reuniones de trabajo, los seminarios internacionales, que a veces significa estar lejos, ¿no?, del hogar por muchos días, y un sinfín de otros elementos que van haciendo que las exigencias de la carrera de investigación choquen con este rol tradicional de estar presentes como cuidadoras principales de la familia, ¿no? Y estas estrategias de conciliación familia, carrera académica o carrera de investigación, todavía en nuestras universidades depende mucho de la voluntad, tanto de la persona afectada como de coordinadores de programas, profesores, digamos, se reconoce, pero depende de voluntades personales finalmente, el cómo se acuerdan o se arreglan esas tensiones, más que de algunas iniciativas más institucionales o a nivel del programa. En relación a las estrategias o medidas, ¿qué hay, qué existe, qué se está haciendo? Las institucionalidades de género en nuestras universidades son muy incipientes, existe un bajo conocimiento respecto de ellas, pero hay, con variaciones, disposición a implementar medidas. Dentro de las políticas de igualdad de género se identifica y se reconoce la política de género de CONICET con las dos medidas quizás más conocidas y populares o digamos difundidas, que una de ellas es el tema del pre y postnatal para las investigadoras que son parte de los proyectos Fondesit y también para las becarias de becas de posgrado de CONICET, y la otra es la extensión del periodo de la evaluación de productividad científica si durante ese periodo han sido madres. Es decir, si tenemos que evaluar 7 años de productividad científica, números de publicaciones, si la mujer ha sido madre en esos 7 años, se extiende ese periodo de evaluación. Esas se reconocen y también
ocurre que comienzan a implementarse en algunas unidades académicas, en algunas universidades. Otro punto importante es la relevancia de redes, colectivos, experiencias autoconvocadas y quizás no tan formales o institucionales dentro del mundo académico y de la investigación. Hoy día existen redes de matemáticas, el colectivo de profas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces, a veces desde allí, desde esas redes de investigadoras, de académicas, es desde donde se han ido instalando los temas que luego se van institucionalizando y tomando como normativa o incluyendo dentro de los programas. Un último tema que fue emergente, la verdad de las cosas, de nuevo reitero, no estaba inicialmente en la mirada del estudio, es que las universidades han ido avanzando en generar o en la elaboración de protocolos para el acoso sexual. Quizás por el contexto más rápido y con más agilidad que otro tipo de medidas que apuntan a la igualdad de género en la carrera de investigación propiamente tal, digamos, por ejemplo, en las evaluaciones académicas para cambiar de jerarquía dentro de lo que es el estamento académico o en los cargos dentro de los equipos de investigación. Pero en esto han puesto una alerta y en distintos tiempos y procesos, pero han estado trabajando en el tema del acoso sexual, que claro, no es ajeno a la universidad, se da incluso, ¿no?, en las salas, dentro de los laboratorios, etc. El segundo estudio, que es el estudio internacional, donde nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué otras experiencias podemos mirar para nosotros como agencia pública que entrega fondos de investigación, podamos tomar buenas prácticas, buenos ejemplos y así enriquecer nuestras propias estrategias de igualdad de género? Aquí este estudio fue hecho en conjunto con Comunidad Mujer y el equipo que participó fue Paula Poblete, Jessica González y Mariana Gaba. El objetivo general era, como les decía, identificar y analizar prácticas exitosas a nivel internacional en las áreas STEM y poder levantar recomendaciones aplicables a CONICYT. La pregunta inicial fue, para la metodología, ¿por dónde partimos? Decidimos mirar el índice de desarrollo de género del PNUD y el índice global de brechas de género del Foro Económico Mundial y con eso seleccionamos 100 países. Los que tuvieran esos mejores índices eran el grupo de partida. Luego miramos indicadores de educación y género, matrículas de educación básica, media, superior, posgrado, en términos de género. Y entonces construimos un índice de preselección. Luego definimos criterios de género, que ya eran algunos aspectos más cualitativos que nos interesaban a nosotros como CONICYT, para llegar finalmente a solo 4 países de revisión, pero entre los indicadores de educación y género y el índice de preselección pudimos llegar a identificar 11 países. Luego estos criterios de género y también un criterio geográfico. Nos interesaba primero que hubiera presencia de políticas de género estables, no en las ciencias necesariamente, pero sí a nivel institucional general del país, y que hubiera además agencias similares a CONICYT, puesto que queríamos mirar agencias públicas que financian fondos de investigación para las ciencias. Además, que fueran países variados en términos del PIB y geografía, mirar al menos uno latinoamericano, porque si solo mirábamos por índices e indicadores, no entraba ningún país latinoamericano. Así que forzosamente elegimos al que tenía los mejores indicadores de América Latina, que era Costa Rica. Uy, un paréntesis en el mar, pero se me quedó pegado. Ok, los países escogidos fueron Costa Rica, Israel, Eslovenia y Holanda. Y aquí el estudio se organizó de la siguiente manera.
buscar iniciativas y medidas e ir traduciendo en recomendaciones para CONICET. Les voy a compartir las principales recomendaciones, algunas de las cuales no solo aplican a CONICET, sino en realidad a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencias, universidades, centros de investigación, equipos de investigación. Tanto los hallazgos como las recomendaciones se agrupan en estas tres categorías: políticas públicas y cambio institucional, recursos e incentivos para promover la igualdad de género en las áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y transformaciones de las relaciones de género. Esas tres categorías fueron miradas siguiendo la lógica del ciclo vital, desde la etapa escolar, la época de pregrado o las carreras iniciales de la educación superior, la formación de posgrado y la academia y la investigación. Además, y como digamos un paralelo a eso, también se hacen recomendaciones, también se mira y se hacen recomendaciones a lo que es la institucionalidad interna de CONICET. En etapa escolar, las principales, hubo mucha revisión, pero aquí vamos a hacer la síntesis de lo principal, que tiene que ver con la promoción de vocaciones científicas en las niñas, ¿no? Nuestras decisiones y nuestras opciones empiezan muy temprano y parte de lo que nos ocurre en la etapa escolar delinea luego lo que vamos haciendo hacia adelante, ¿no? Se identificaron tres principales iniciativas: el Plan de Acción Eligiendo Tecnología y la Política de Estimulación en STEM, que está en el marco de un plan nacional que tiene como meta que al 2020 va a haber participación femenina en las áreas STEM de un 15% en Holanda. O sea, nuestra realidad tampoco es ajena a las tendencias mundiales, no nos sirve de consuelo, pero somos parte, digamos, de problemáticas que son comunes a nivel mundial. En el programa, en Costa Rica, en tanto, existe el programa de Ciencia y Género, donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica promueve talleres para fortalecer las vocaciones científicas en las niñas. En tanto, en Israel existe el Consejo Nacional para la Promoción de Mujeres en Ciencia y Tecnología, que básicamente sus estrategias son de sensibilización y de poder, digamos, generar esta reflexión e instalar esta reflexión en toda la cadena de, si podemos llamarlo cadena, pero en el fondo en todas las instancias, en todos los actores, en todos los espacios de la actividad científica del país israelita. De aquí se desprenden como recomendaciones principalmente para nuestro programa Explora de CONICET. Para quienes no saben, el programa Explora es o tiene por misión principal la divulgación de la actividad científica y tecnológica en la comunidad en general y con un foco bastante particular o un énfasis en el sistema escolar. Entonces, las recomendaciones son acciones que visibilicen y desnaturalicen los sesgos de género, disculpen, en términos de poder promover las vocaciones, instancias motivacionales orientadas a niñas en las áreas STEM y la importancia de generar alianzas con otras instituciones y de incorporar también a las familias. Con el ejemplo de la ministra Pascual nos queda muy claro, ¿cierto?, esto de que las familias también son promotoras o inhibidoras de perseguir sueños, de seguir ciertas carreras, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar con otros actores y también de incorporar a las familias. Perdón. En pregrado, es decir, para las carreras de la educación superior, lo que más se encontró fueron becas, difusión y acciones motivacionales en las estudiantes de STEM. Becas orientadas a mujeres en estas áreas, difusión de
conocer mejor, digamos, levantamiento de conocimiento respecto a estas brechas y también acciones motivacionales. Entonces, en Israel, becas en educación superior con retribución en mentoría a estudiantes de enseñanza media. Aquí también en Israel aparece como importante el tema del role model, ¿no? De otras mujeres que pueden servir de ejemplos inspiracionales, motivacionales a más jóvenes a seguir esas carreras o esas áreas. Actividades de difusión y conferencias Inside Out, lideradas por la Organización Holandesa para la Investigación Científica. Esto es en Holanda. Estos son campañas masivas, campañas dirigidas, seminarios, una serie de estrategias y acciones que lo que buscan es, primero, despertar la reflexión respecto de las brechas y las desigualdades, pero además también buscar desde las realidades y las posibilidades y las decisiones de cada uno de los actores, estrategias, digamos, múltiples. En términos de recomendaciones, entonces, para nosotros, como CONICYT o como país, como actores del mundo de las ciencias, aparece la difusión focalizada en mujeres. Por ejemplo, particularmente nos recomiendan hacer mayor difusión, especialmente a mujeres, en, por ejemplo, el programa de formación de capital humano avanzado de CONICYT tiene estadías cortas para las áreas de la ingeniería. Entonces, no que vayamos a la universidad en general, sino que ojalá orientarnos o hacer un énfasis hacia mujeres. Programas de becas de pregrado para mujeres en área STEM y estimular la creación de redes de mujeres estudiantes en carrera de STEM. En posgrado, ¿qué hacer en posgrado? ¿Qué están haciendo estos países en posgrado? Becas y fondos de investigación para mujeres en STEM. Existe la beca IMOS, Weizmann, de maestría y doctorado, y la beca Aloni para doctorado y postdoctorado en ciencia e ingeniería en Israel, que es una beca dirigida o convocada a mujeres en estas áreas. Existen los fondos FOM para financiar postdoctorados en física en Holanda. Esto es básicamente un puente. Terminas tu postdoctorado y son becas para la formación de postdoctorado para mujeres, pero además también funciona con un sistema de puente para ubicarte, insertarte en un entorno, en un equipo de investigación para que puedas desarrollar tus investigaciones y seguir adelante, digamos, con las líneas de investigación que desarrollan en estas áreas STEM, ¿no? Y además existe en Costa Rica, más cerca, más vecino, un puntaje adicional a mujeres en la postulación a becas en áreas prioritarias. Cuando las mujeres postulan a estas becas, en estas áreas reciben puntaje adicional para el proceso de selección. Recomendaciones a CONICYT: contar con becas de posgrado exclusivas para mujeres en STEM, establecer metas de asignación de becas por género en áreas prioritarias e incorporar criterios de género en la evaluación de las convocatorias a becas en áreas STEM. ¿Qué pasa en la academia o en el mundo de la investigación? Existe promoción para la contratación y fondos de investigación para mujeres en STEM. Existe el fondo Programas de Intervención para promover y asistir a las mujeres en el desarrollo de carreras STEM en Israel. Y el año 2016, por primera vez, Israel hizo una convocatoria para un centro de conocimiento en el campo de la mujer y el género. Además, hay apoyo a la contratación y ascenso de mujeres a través del programa Spacia en Holanda. Recomendaciones: incentivos a universidades para la creación de políticas de diversidad de género en las diferentes instancias académicas, convocatoria a centros de excelencia en género y STEM, y proporcionar puntaje adicional a proyectos vinculados a STEM que integren investigadoras o bien iniciativas y o políticas en el tema. Además, nos interesaba saber qué pasaba con la institucionalidad. Entonces,
con esto, ¿qué entendíamos? Los distintos actores que desde la institución pública participan en los procesos de entrega y asignación de fondos de investigación. En Eslovenia buscan como meta paridad de género los equipos que integran instancias de toma de decisión. Un 40% debieran ser mujeres en los paneles de evaluación y un 50% debieran ser mujeres en los grupos y equipos de investigación. Esta es una estrategia cuyas metas esperan alcanzar al año 2020. Y lo que está detrás de esto es disminuir la segregación vertical en la medida en que hay mayor paridad en las instancias que toman decisiones en la selección de los fondos de investigación. Además, hay metas nacionales en la composición de género de órganos expertos de centros de investigación públicos. Mínimo 1/3 deben ser mujeres. Y un tema no menor, porque una cosa es la participación, cuántas mujeres, cuántos hombres hay en equipos de investigación, en puestos de liderazgo, etc. Y otra cosa importante es la mirada con que se hace investigación, la dimensión de género en el quehacer de la actividad científica, ¿no? Y aquí entonces también tienen como desafío incluir la dimensión de género en el contenido de las investigaciones como exigencia de los fondos, es decir, esto se evalúa. Recomendaciones para nuestro país, visión estratégica sobre el valor de la diversidad de género en CTI. Esto es lograr que los tomadores de decisiones puedan tener esta mirada, tener este enfoque de género y hacerlo parte del desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. Además, equipos de evaluación paritarios y con conocimientos en temas de género y el fortalecimiento del comité de género, que esto es algo bien particular a CONICYT. Nosotros tenemos un comité de género en CONICYT que está compuesto por al menos un representante de cada uno de los programas y departamentos de la institución, liderado en este momento por la coordinadora institucional de género, que en este momento soy yo. Y nosotros estamos trabajando permanentemente en el tema. Entonces, la idea es fortalecerlo, darle también un carácter más, mayores facultades. Las últimas 2 recomendaciones de esta mirada internacional es evaluar posibles sesgos de género en los instrumentos asociados a los fondos y fortalecer la articulación interinstitucional para abordar cadena de valor en STEM, sumando además a privados y sociedad civil. Algunas reflexiones para el debate, me queda poco tiempo, así es que vamos a avanzar rápido. Las 3 principales conclusiones que creo que son interesantes para la conversación que viene después es que este es un desafío inacabado en todos los países investigados. No solo ocurre en Chile ni en nuestra región, pero hay iniciativas que abarcan todo el ciclo vital. Desde nuestra perspectiva como CONICYT, nosotros que estamos más en las becas de posgrado y en la carrera de investigadores, si solo generamos medidas ahí, llegamos tarde, hay que partir antes. A otros les toca partir antes, ¿no? Pero es importante que podamos mirar el circuito completo de nuestras propias carreras, de nuestros ciclos vitales. Las experiencias estudiadas se han enmarcado dentro de un Plan Nacional de Fomento a las Ciencias y Políticas de Igualdad de Género. En general, las cosas aisladas poco funcionan o a veces tienen vida corta. Es importante que seamos capaces de integrar estas iniciativas y estas medidas en un paraguas de políticas nacional de ciencias, de políticas públicas, en el mundo de las ciencias y la igualdad de género. Y una mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión resulta clave para facilitar las transformaciones en las relaciones de género, casi como efecto dominó, ¿no? Cuando los equipos que van tomando decisiones son más paritarios, va ocurriendo que también los procesos que esos equipos desarrollan van cambiando. ¿En qué estamos? Voy a pasarlo muy rápido, ya lo mencioné, como CONICYT, Política Institucional de Género 2017-2025, también está en nuestra página web por si desean mirarla.
la idea de generar articulación con otros. Sabemos que nadie solo puede avanzar, necesitamos que los distintos actores trabajemos juntos. Y hoy día una iniciativa muy particular, que también las quiero aprovechar de dejar invitados, que es el Gender Summit, que es un seminario internacional que vamos a hacer en diciembre, lo organiza CONICYT, pero están trabajando muchas otras agencias colaboradoras públicas, privadas, organismos internacionales. Es el 12º a nivel mundial, pero es el primero para América Latina y el Caribe, y por supuesto el primero que se hace en Chile, por lo tanto. Si tienen interés en conocer de ese seminario, es en el mes de diciembre, van a ser 2 días donde vamos a conversar sobre desafíos y avances también, prácticas, buenas prácticas de igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación. Quería terminar porque habemos muchas distintas instancias reflexionando sobre estos temas y tratando de avanzar y generando sinergia, con este resumen de una reunión que fue impulsada por la Subsecretaría de Economía, la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Congreso del Futuro, donde juntaron a un grupo de científicas de distintas áreas, quizás algunas de ustedes estuvieron ahí, y les preguntaron qué elementos fueron fundamentales para persistir en la ciencia, o han sido fundamentales, ¿no?, para persistir en la ciencia. ¿Y qué expectativas tienen del rol del Estado? Algunas de estas ideas creo que son interesantes para las reflexiones que vienen durante el resto del día. Aquí aparecieron algunas. Los estudios que les presenté muestran otras también, son complementarios. Vuestras propias experiencias como investigadoras en el mundo de las astronomías probablemente podrán compartir algunas de ellas o tener otras complementarias. Y muchas gracias por la invitación y la escucha. Muchas gracias, Paula. Sin duda, muchas ideas para reflexionar. A continuación, daremos paso a la primera mesa redonda, donde conversaremos sobre buenas prácticas de equidad de género desde distintas perspectivas. Quisiera invitar a los panelistas y a Elena Serrano, quien será nuestra moderadora, a pasar adelante, por favor.